Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami. Como les comentábamos en el bloque anterior, tenemos una vez más la chance de charlar y aprender fundamentalmente de nuestro especialista en el mercado inmobiliario, Miguel Ángel Barragallo. Miguel, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenido, Miguel. Gracias. Hemos leído últimamente informes, reportes que ratifican cosas que veníamos charlando contigo aquí, en el sentido de la heterogeneidad o la asimetría en el comportamiento del mercado inmobiliario. Como consecuencia del aumento de la tasa, uno ve que hay, en general, en Estados Unidos, bueno, un cambio de tendencia, una desaceleración, caída de precios, caída de la demanda, excepto la Florida, donde vos venías señalando que esto no, por diferentes motivos, no estaba ocurriendo. Esto parece ratificado. En ese sentido, nos gustaría entender un poco más la micro de todo esto. ¿Quiénes son los compradores? ¿Sigue habiendo este proceso de cambio de la localización de empresas, de individuos que se van mudando? ¿Son latinoamericanos? ¿Son floridians de segunda, tercera generación que están adquiriendo propiedades? Contanos cuál es la dinámica del mercado. Primero, bueno, es exactamente lo que acabas de decir y el comentario que hicieron el otro día en el programa lo suscribo 100%. No es solo la Florida, vamos a aclarar un poco, porque yo acabo de regresar anoche de Nashville, donde les comenté que estamos viendo para hacer otros proyectos. Y interesante, dediqué casi una semana entera a trabajar en Nashville y también estamos viendo un fenómeno similar al nuestro. Y me gustaría abarcarlo un poquito más macro, un poquito más amplio para entender el micro. Y lo que está pasando, me parece a mí, es que los estados que están gobernados con disposiciones y regulaciones, que el mercado, la economía general, y no solo las grandes corporaciones, porque acá es interesante hacer la salvedad de que los que toman la decisión de dónde quieren trabajar ya ni siquiera son los dueños de las compañías o los ejecutivos de las empresas, son los empleados. La gente que realmente está dictando dónde quiere trabajar, y lo digo por mi propia actividad, que es tener edificios de renta de comerciales. Es decir, mi cliente hoy es el empleado de mi inquilino, no es otro. Es decir, el empleado, yo tengo que satisfacer al empleado de mi inquilino porque mi inquilino necesita retener el talento. Entonces, ¿cómo puede retener el talento? Bueno, ahí está el tema y ahí están los estados que son inteligentes y que están agrediendo lo menos posible al consumidor con impuestos innecesarios o con estructuras estatales parafernalia que hacen que la vida aparentemente sea buena porque les pretenden dar ciertas servicios estatales, que la gente no sé si los quiere. Lo que quiere la gente es hacer la cuenta del bolsillo real y decir, este es mi número, acá estoy bien, tengo buenas oficinas, tengo buena infraestructura, tengo baja carga impositiva y tengo una vivienda accesible de alguna manera. En fin, es un conjunto más amplio que solo el tema inmobiliario. Me parece que hay mucho de político en todo esto. Y Tennessee y Florida y otros estados. Y bueno, después tengo otra charla porque también estuve con la gente de Georgia, que está pasando por un tema, por el cambio de senadores, que están bastante preocupados. Y me hicieron esa reflexión también, que temen de que esta situación, si no logran morigerar a los senadores nuevos de que no le cambie la dinámica del Estado, van a sufrir frente a North Carolina y frente a Tennessee. Hay una vieja frase, Miguel Ángel, que dice que la gente vota con los pies también, ¿no? Claro, cuando emigra. Y creo que lo que vos estás diciendo es que muchos de estos estados que están a salvo de este bajón o de este enfriamiento del mercado inmobiliario justamente son estados donde hay un flujo migratorio interno de Estados Unidos y a veces externo, que van hacia esos estados donde market friendly, lo podríamos llamar, o racionales, o que usan el sentido común, ¿no? Bueno, hay una tendencia, Miguel Ángel, perdón, hay una tendencia que se está notando en las cifras
que es muy, muy significativa, ¿no? Que por primera vez el sur de Estados Unidos, el gran sur, ¿no? El Sun Belt y el sur viejo, va a ser la zona más poblada del país, por primera vez en la historia. Nunca había ocurrido esto, con las consecuencias políticas, sociales, culturales que esto tiene, que son innumerables, ¿no? Pero yo no dejo de sorprenderme. Mirá que camino mucho yo por Estados Unidos, todo por los estados que nosotros nos movemos, y estamos evaluando negocios importantes de hacer proyectos. Por ejemplo, en Nashville estamos hablando de hacer 2 proyectos, uno de 1.000 unidades y otro de 800 unidades. Wow. Y estamos viendo de que, por ejemplo, en los próximos año y medio se entregan 12.000 unidades en Nashville. 12.000. Y en los próximos, y de acá a 2027, 40.000 unidades nuevas. Wow. Entonces, yo cuando empecé a estudiar Nashville hace 5 años, decía qué iba a pasar con The Yards, on The Gulch y todas esas zonas que estaban empezando a prosperar. Y tenía miedo por lo que hoy está completamente lleno, por ejemplo. Claro. Entonces, empieza a caminar por lugares donde de golpe, entonces, ¿quién va ahí? Entonces, la pregunta mía esta semana fue indagar quién es el presidente que está ocupando ese lugar. Y ahí donde llegué a la conclusión que les digo, estamos hablando del talento trabajador americano actual. El talento trabajador americano actual no es el de la maquila, el de la factoría que era del siglo XIX. Estamos hablando del talento de servicios, esencialmente. Es decir, el talento americano hoy, la millennial, el centennial, es gente que trabaja esencialmente brindando servicios a nivel mundial. Esa es la realidad de los mercados de la clase joven americana. Es decir, no podemos salir de esa realidad. Ahí, Miguel, lo que acabas de decir me parece, a ver si lo puedo bajar a lo que se me cruza por la cabeza ahora, que es esta idea que en el siglo XXI, esta idea dicotómica de casa y oficina, ¿no? Antes era la oficina, uno va a trabajar 10, 8, 9, 10 horas, y casa, que había como una disociación completa. Hoy la vivienda es también el lugar de trabajo. Mira, en muchos si casos. enfocamos en real estate, Fabián, y yo creo que lo dijimos alguna vez y lo voy a poner un poco con otras palabras, pero me parece que estamos viviendo, yo hace casi 50 años que estoy trabajando en este negocio, desde chico en mi familia, y es la primera vez que noto que estamos ante una transformación de la industria inmobiliaria a nivel global, a nivel general, en todo el mundo. Porque lo que está pasando en general, y creo que la pandemia fue un poco el disparador o el catalizador que cambió la velocidad de este cambio, es que el consumidor de inmuebles, sea de residenciales, comerciales, oficinas o centros comerciales, lo que sea, ya podemos después, yo hice un listado como para poder abarcarlos uno por uno, y si no es en este programa, en el próximo, y empezar a charlar un poco de cada especialidad. Está todo cambiando al mismo tiempo. Es la primera vez que pasa eso. Porque en realidad lo que cambió es la forma de vivir de la juventud actual. Es decir, la gente que tiene menos de 50 años, menos de 45 años, no va a vivir más como nosotros los baby boomers. Es decir, hay un cambio donde cada actividad que ellos hacen, sea de trabajar o de esparcimiento, necesitan sentir una experiencia para que poder salir de su casa y hacer, como vos decís, por eso la simbiosis entre la casa y los lugares, sea de trabajo, sea de consumo. Es decir, hoy hay una simbiosis entre el hogar, por eso el hogar también tiene que ser distinto, y nosotros que construimos hogares ahora acá, hacemos hogares omnicomprensivos, donde el tipo puede hacer de todo en su casa. Desde, es muy interesante el fenómeno porque nunca había pasado antes, es una cosa así. Interesantísimo cómo aspectos económicos, políticos, culturales, sociales se van entremezclando y se expresan en los patrones de consumo de real estate. Tenemos muy poco tiempo ahora, vamos a hacer una pausa y luego nos gustaría que desarrolles esta idea de los distintos segmentos, Miguel Ángel, que sea presentarlo para luego en todo caso ir más a fondo, pero me quedo con una reflexión, ¿no? Y es... siempre la vivienda fue vital en todas las sociedades, cuando uno analiza desde las formas más originarias de organización
incluso previo al proceso de generación de ciudades, siempre la forma de vivienda definió cómo las sociedades iban superando distintos obstáculos. Sí. En este caso me parece que estamos ante una especie de etapa totalmente diferente, donde hay un vuelco hacia la vida privada, hacia un balance distinto entre trabajo, familia, individuos, realizaciones personales. Realmente es algo muy, muy notable y expresa, creo yo, algo que es cierto, la pandemia pudo haber catalizado, pero seguramente había tendencias previas en los más jóvenes que ya venían sugiriendo esto. Vamos a una pausa ahora, ya volvemos con más poder y dinero. No se vayan, por favor.